¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia y en este día tan especial en el que recordamos el día en el que el hombre más justo que ha pisado esta tierra fue crucificado por nosotros. El Señor Jesucristo en un día como hoy fue crucificado para pagar el precio el precio de nuestros pecados y nosotros tener así la paz. Y fíjense que en este día de crucifixión fue un día que estuvo lleno de sucesos, fue un día muy agitado. Recordemos de dónde venimos, porque el día anterior había tenido su cena con los discípulos y después fue a orar al huerto de Getsemaní y estando ahí orando es cuando terminando esa maravillosa oración en la cual le expresa al Padre que si pudiera ser posible que fuera de otra manera lo hiciera, pero al final de cuentas se sujeta, lo arrestan. Entonces, la noche en que fue arrestado, fue llevado ante Anás y comienza una serie de juicios, lo traían de un lado para otro al Señor Jesucristo, porque lo llevan ante Anás, Caifás y la asamblea de los líderes religiosos que se llamaba el Sanedrín. Después de esto, fue llevado ante Pilato, que era el gobernador romano. Entonces, de ahí lo mandan con Herodes, pero Herodes dice, no, va de nuevo con Pilato. Y es Pilato, es prácticamente el último con el cual tiene un juicio. No vamos a entrar a detalle a las citas bíblicas donde viene todos estos acontecimientos porque sería una sesión sumamente extensa y queremos cubrir otras eh, otros aspectos sumamente importantes. Entonces, dentro de los juicios que tuvo el Señor Jesucristo, hubo 6 eventos, 3 de ellos en una corte religiosa y 3 ante una corte romana. Jesús fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente, Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba en funciones, y ante el Sanedrín, perdón. Y él fue acusado en estos juicios podríamos llamarlo eclesiásticos, de haber blasfemado porque él afirmaba ser el Hijo de Dios y el Mesías. Ahora, eh, los, esto, todo esto que sufrió el Señor Jesucristo fue eh, pues una serie, un conjunto de acontecimientos que estuvieron llenos de irregularidades. Eh, Porque al momento de que nosotros los comenzamos a analizar y lo vemos propiamente con las leyes que tenían las autoridades judías, pues hubo muchas ilegalidades. Por ejemplo, dentro de la ley judía estaba el hecho de que ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración. Y el Señor Jesucristo fue juzgado durante la Pascua. Luego, cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver, es decir, perdonar. Pero el Señor Jesucristo fue condenado por una gritería en la cual protestaban y, bueno, no fue un juicio como tal, sino como estaban ya gritando así, crucifícale, crucifícale, entonces por eso fue condenado. Si se daba pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia se llevara a cabo. Sin embargo, solamente pasaron unas horas antes de que el Señor Jesucristo fuera puesto en la cruz. Luego, los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie, pero de manera muy astuta se las ingeniaron para poder ejecutarlo. Luego, ningún juicio debe de verse llevado en la noche, pero todo este juicio, porque recordemos, el día anterior estaba en la última cena, era de noche, en la noche es arrestado, entonces todos estos juicios, todo esto de ve con Anás, ve con Caifás, en el Sanedrín, todo eso ocurrió en la noche, entonces otra irregularidad más. Luego, se debía proporcionar al acusado consejo y representación, pero el Señor Jesucristo no tuvo ninguna
clase, bueno, ninguno de estos aspectos. Y luego, no debían de hacerse preguntas de autoincriminación al acusado. Pero el Señor Jesucristo se le preguntó si era él el Cristo. Entonces, eh, vemos que aquí la intención era matarlo. Por lo tanto, dijeron, hagamos a un lado todas esas leyes y vamos a matar a este hombre. Ahora, los juicios ante las autoridades romanas comenzaron con Pilato, después de que el Señor Jesucristo había sido golpeado. Que aquí vale la pena hacer un paréntesis, porque ninguna película, queridos amigos, ninguna película que ustedes vean va a reflejar el verdadero sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón lo decimos? Porque los romanos particularmente eran muy sanguinarios. Ellos no daban golpecitos nada más, sino tenían inclusive utensilios especiales para causar dolor, el mayor dolor posible a quien golpeaban o a quien azotaban. Entonces, no fue no fue algo sencillo lo que vivió el Señor Jesucristo. Entonces, cualquier película que ustedes piensen, no se va a acercar en absoluto. Ahora, regresando a esto de los juicios, cuando fue llevado ante Pilato, los cargos eran muy diferentes a los cargos que se presentaron en sus juicios religiosos, porque él era acusado de incitar a la gente a una revuelta, que se le acusaron de que estaba prohibiendo al pueblo pagar impuestos, y él también decía que era un rey. Entonces, por un lado lo acusaron de unas cosas y por el otro a su conveniencia. Sin embargo, Pilato no encontró una razón para matar al Señor Jesucristo, y es la razón por la cual lo envía a Herodes. Herodes, ¿qué fue lo que hizo? Lo ridiculizó. Y queriendo él evitar una responsabilidad política, lo regresa con Pilato. Entonces, vemos ahí, era algo complicado verdaderamente. Algo complicado porque sabían que él era un hombre inocente. Entonces nadie quería tomar esa responsabilidad. Entonces, ya cuando regresa con Pilato, esto lo vemos ahí en el Evangelio según San Lucas, ese era el último juicio, por lo que entonces Pilato manda a azotar al Señor Jesucristo, eh, y lo manda a azotar como para ver si de esa manera se calmaban los ánimos con los judíos, pero no fue así. Y aquí vale la pena hacer una observación, porque la ley judía era un castigo terrible, y sin embargo ahí lo que dice la Biblia es que debían de darse hasta un máximo de 39 latigazos para que no se ensañara. Pero dado que quien lo azotó fueron los romanos, de nueva cuenta lo que les mencionaba hace un momento, no se limitaban. Quizá fueron menos, quizá fueron más, pero yo creo que cualquiera de nosotros al recibir un latigazo ya estaríamos pues con bastante dolor. Y de nueva cuenta, los látigos tenían en las puntas unos huesitos para que al momento de que llegara a la piel la arrancara. Entonces, esa es una de las razones por las cuales les digo que eran muy, muy sanguinarios. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Pilato, en un esfuerzo por librarse de esto, dice, bueno, vamos a soltar. Tenía la costumbre de soltar a alguien. Y entonces estaba Barrabás. Barrabás, y del otro lado estaba el Señor Jesucristo. Pero lo que la gente gritaba es que Barrabás fuera liberado y que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Y entonces ya con eso, Pilato lo que hace, y aquí vamos a la primera referencia de la Biblia, y discúlpenme amigos si vamos muy rápido, pero hay mucho que contar. Lucas capítulo número 23, versículo número 25.
Vamos a leer desde el 24 y 25. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Fíjense cómo se hiciese lo que ellos pedían. Él nunca dijo, sí, mátenlo. Bueno, pues hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran. Y precisamente viene esto de, bueno, se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con este hombre. Y fíjense quién era, ¿no? Un homicida. Barrabás era un homicida y había causado una revuelta. Y prefirieron al homicida libre que a un hombre justo. Y entonces es cuando el Señor Jesucristo es llevado a ese lugar para ser crucificado. Y entramos aquí a pues a las últimas palabras que el Señor Jesucristo dice estando ahí en la cruz, que cuando nosotros las analizamos, nos percatamos de que hay muchísima profundidad en cada una de ellas. Y vamos a la primera, precisamente ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Es de llamar la atención que días antes la gente recibió al Señor Jesucristo y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y lo recibieron, tendieron sus mantos, ponían palmas, toda esa emoción de ver al Señor Jesucristo entrar en Jerusalén, viendo la profecía cumplida. Hoy esas mismas personas eran las que estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. No se daban cuenta de que estaban siendo influenciados por el enemigo de nuestras almas, quien estaba empeñado en matar al Hijo de Dios. En su pensamiento, él pensaba que de esa manera lo iba a derrotar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, sin darse cuenta de que estaba por cumplirse lo dicho en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es lo que registra lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Y fíjense, queridos amigos, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la herida que iba a sufrir no iba a ser de muerte, porque el Señor Jesucristo resucitó y eso es maravilloso. Resucitó y por eso nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero además de esto, nosotros podemos ver que la gente se había olvidado de quién era aquel al que estaban llevando. Se olvidaron de que Él hizo milagros, se olvidaron de que los había sanado, los había alimentado. Se olvidaron de todo eso. Y dijeron, sí, crucifícale. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Muchos de ellos quizá nada más, como hoy en día ocurre, vemos un alboroto y nos acercamos. ¿Y qué pasó? Pues es que aquí hay un problema. Bueno, pues sí, vamos a apoyar el problema sin saber a profundidad qué es lo que está ocurriendo. Y quizá esto mismo ocurrió con muchos de ellos. Y aún así, el Señor Jesucristo los perdona. Otra cosa maravillosa es que vemos cómo se cumple lo escrito en el libro de los Salmos, capítulo número 22, versículo número 18.
Y esta es tan solo una de las muchas profecías que se cumplieron ese día. Dice la escritura: repartieron entre sí mis vestidos y echaron mi ropa, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto, queridos amigos, de por sí el Salmo número 22 es lo que se conoce como un salmo que habla del Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver otra referencia, pero se cumple lo escrito aquí. Y es maravilloso. Es maravilloso porque la palabra de Dios, al ser precisamente de Dios, se va a cumplir siempre. Luego viene la segunda palabra, que la encontramos más adelante en ese mismo capítulo 23 de Lucas. Ahora leamos del versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos malhechores, debemos decirlo, los dos malhechores, en el momento que fueron crucificados, estuvieron diciendo de groserías. Fueron groseros con el Señor Jesucristo. Pero hubo uno de ellos que, movido en su corazón, cambió. Y entonces comenzó a regañar al otro: oye, ¿no te das cuenta cómo estamos? Tú y yo nos lo merecemos, pero él no hizo nada. No tienes temor de Dios. Y esto es maravilloso porque reconoce al Señor Jesucristo como que Él es Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Y además, en ese acto de humildad, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que este malhechor sabía que el Señor iba a venir. Y la respuesta del Señor Jesucristo nos da una pauta para saber cómo debemos de comportarnos nosotros. Porque la respuesta nos deja sin palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le reclamó: ahora sí, ¿verdad? Como ya te estás viendo cerca en la muerte, ahora sí quieres mi ayuda. No, no. Le responde con amor. Porque lo que estaba haciendo ahí el Señor Jesucristo era por amor a todo el mundo. Y estaba incluido aquel que segundos antes le estaba faltando al respeto, le estaba diciendo de groserías. Lo cual nos deja ver que la salvación es por lo que haya en nuestro corazón, porque creamos. No por lo que hagamos, por nuestras obras, por lo que andemos haciendo, por lo que donemos, sino que es por creer en Jesucristo. Él en ese momento creyó en Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Así que, querido amigo, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Si tú crees, entonces estarás en el paraíso con el Señor Jesús. Pero si tú no crees, yo te invito a que en esta hora tú le aceptes como tu Señor y Salvador. Porque entonces tendrás la vida eterna. Vamos a la tercera palabra. Ahora avanzamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Había una situación
muy, muy particular, porque se infiere, dado que ya no se menciona a José, que ya María era viuda. Y si bien había tenido otros hijos María, el hecho de que el primogénito muriera la dejaba a María en una situación muy delicada, porque el primogénito se encargaba de la manutención de una mujer viuda, de una madre viuda. Pero viendo esto, el Señor Jesucristo no le iba a dejar desamparada. Y es por eso que le dice a Juan, Juan, tú te vas a encargar de ella. Para que María no sufriera. Y esto de nuevo, a pesar de que tenía otros hijos, que podían decir, bueno, pues nosotros nos encargamos. Sin embargo, le estaba siendo quitado un hijo. Pero en ese momento se lo estaba restituyendo. Porque él, como hijo y como ejemplo, nos muestra que debemos de tener cuidado de nuestros padres. Y gracias a Dios porque pues es el mismo Señor Jesucristo quien nos da este ejemplo. Tener cuidado de nuestros padres, porque además es un mandamiento. Y es un mandamiento que trae una promesa para que si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nuestros días serán alargados. Dice, eso es lo que dice la escritura. Dice Éxodo 20. Honra, versículo 12, Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Así que, tu amigo, ten cuidado de tus padres. No importa la edad que tengas, si tienes 5 años, si tienes 50 y tus padres están con vida, ten cuidado de ellos. Porque esto agrada al Señor, es el ejemplo que tenemos de parte del Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario. Vamos a la cuarta palabra, Mateo capítulo número 27, versículo 45 al 46. Dice la palabra de Dios, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La narración de Mateo nos deja ver lo que ocurría en aquel momento. No fue un día soleado, no brilló el sol todo el día, sino que hubo tinieblas. De por sí cuando nosotros vemos que está nublado, sí decimos, ay, como que el día está feo. Pero ahora imagínense que ya conjuntando lo que estaba ocurriendo, la gente de alrededor sabía lo que estaba ocurriendo, que iban a crucificar a 3 hombres. Y sabían que uno de los crucificados iba a ser el Señor Jesucristo. Y entonces cuando comienzan a ver lo que estaba ocurriendo, yo creo que muchos dijeron, uy, este día se está poniendo feo. Pero además comienza a tomar una relevancia especial porque hablábamos hace un momento del Salmo número 22 y precisamente el Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Señor Jesucristo estando en esa condición, siente la angustia y el dolor por estar pagando por los pecados que Él no cometió. Ya emocionalmente podríamos decir que estaba agotado. Veíamos en el huerto de Getsemaní que cuando su sudor eran como gotas de sangre y vimos que eso es una condición médica muy particular de aquellos que están sobre muchísima presión. Y después de andar para aquí y para allá, los azotes, los golpes, las bofetadas, las burlas, la corona de espinas, en fin, todo lo que sufrió el Señor Jesucristo. Y vemos que aquí le dice, Padre, ¿dónde estás?
¿por qué tengo que pasar por esto? Pero sin embargo ahí vemos la obediencia del Señor Jesucristo. Porque Él en ese momento pudo quizá decir, a ver, unos ángeles que vengan y me rescaten. Pero no fue así. Él ahí permaneció, pero solamente le expresó eso al Padre. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Y vemos que entramos a esta parte donde el Señor Jesucristo nos está mostrando su parte humana. Primero al mostrar dolor, primero al mostrar su angustia y hablarle al Padre y decirle, Padre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo cual nos lleva a reflexionar en que Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestro sufrimiento, porque Él mismo sufrió y padeció. Así que cuando alguien se burle de ti, cuando alguien esté causándote algún problema, cuando sufras alguna tortura, acuérdate que Él a sí mismo sufrió y Él te entiende, porque Él también fue humano. Y eso nos lleva, nos conecta directamente a la quinta palabra que se encuentra en San Juan, capítulo número 19, versículo número 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El último alimento que había tenido el Señor había sido aquella cena con los apóstoles. Pero ya había avanzado, ya habían pasado muchísimas horas. Y todo ese estrés, esa, vaya, toda la parte física, toda la parte física de su cuerpo pues, también ya estaba desgastada. Y él expresa, tengo sed. Y nuevamente dice aquí para que se cumpliese la escritura. ¿Y cuál escritura, Gonzalo? Bueno, cuando nosotros vemos el Salmo número 69, versículo número 21, encontramos que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El vinagre, pues nadie lo tomaría así para decir, con esto voy a saciar mi sed. No, no, el sabor del vinagre no es tan agradable. Uno lo combina generalmente, pero en pequeñas cantidades. Y esto nos lleva a pensar en que hay ocasiones en las que Dios nos llega a pedir algo. Y lejos de darle algo agradable como agua, él dijo, tengo sed. Y en lugar de que le fuera ofrecida agua, se le da vinagre. Hay ocasiones en las que el Señor puede estarnos pidiendo algo. Y lejos de entregar algo con todo nuestro corazón, le estamos entregando algo así a medias. Algo que supla. Que si bien es cierto el vinagre lo ocupaban para quitar el dolor, pero no podían haberle dado eso, le pudieran haber dado agua, que era lo que necesitaba, pero le entregaron algo completamente diferente. Y no sea que Dios a nosotros nos esté pidiendo algo y nosotros nos lo estamos reservando y le estamos diciendo, bueno, ahí está, confórmate con eso, casi casi. No seamos así, amigos. Si el Señor nos pide algo, hay una razón. Entreguémoselo. No nos vamos a arrepentir. La sexta palabra está más adelante dentro de este mismo Evangelio según San Juan y dice el versículo 30, estoy leyendo el capítulo 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El sacrificio que el Señor Jesucristo estaba realizando llegó a su punto en el que estaba
completado. Ya no había más que hacer. Su cuerpo había sido entregado y su sangre derramada por nosotros. Recordamos lo que dijo en la mesa del Señor, bueno, en la última cena: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Se estaba cumpliendo. ¿Y por qué razón tenía que haber un sacrificio? Podrás preguntarte. Bueno, todo viene desde el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, se encuentran desnudos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Les hace túnicas de pieles. ¿Y las pieles de dónde salieron? De algún animal muerto. Por lo cual, desde ese momento, a fin de cubrir el pecado, tuvo que haber un sacrificio. Y siendo el Señor Jesucristo el Cordero perfecto, fue ofrecido, un Cordero sin mancha. Fue ofrecido y un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Y llegamos entonces a la última palabra. Y vamos a Lucas. Regresemos a Lucas capítulo número 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El momento había llegado. El Señor Jesucristo había muerto. Su último aliento lo ocupa para clamar al Padre, expresándole esa confianza, sabiendo que Él tiene todo el control de las cosas, mostrando su obediencia. Y fue una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a Dios porque Él en ese momento terminó ese sacrificio perfecto. Y fíjense la reacción de las personas que estaban ahí cuando vieron este momento. Leo los versículos 47 al 49 de este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 23. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Al final de cuentas, fue un soldado romano quien lo reconoce. Verdaderamente este hombre era justo. Y vemos aquí cómo se lamentaron, lo empezaron a reconocer, por eso iban golpeándose el pecho. Yo creo que en sus mentes y en sus corazones estaba el ¿qué hicimos? Y a lo mejor en la mente de algunos retumbaban las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento se dieron cuenta. Ya no había nada más que hacer. Y como ya no había nada más que hacer, entonces por eso el Señor expresa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ese sacrificio ya había sido cumplido. Y gloria a Dios porque vemos cómo el Señor cumplió hasta el último momento con lo que el Padre le había encomendado. Y de aquí se derivan una serie de eventos, de situaciones que son de llamar la atención. Y voy a leer para ustedes Mateo del versículo número 50 hasta el versículo número 61. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Imagínense, estaba tinieblas. Muere el Señor Jesucristo y viene este terremoto y el velo se rasga. ¿Qué velo era ese? Bueno, en el templo estaba un velo bastante grueso, que ese velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santísimo, explicando brevemente, ahí entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. Nadie más podía entrar, más que el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba después después de que él era purificado. Se purificaba con medio de un sacrificio. Entonces él entraba. Y en el momento en el que se rasga ese velo, entonces quiere decir que ya no hay ninguna separación para llegar al lugar santísimo, lo cual nos dice que ya no hay separación para con Dios y todos tenemos acceso a Dios. Gracias a Dios, amigos, porque hemos hecho un recorrido rapidísimo por los acontecimientos que ocurrieron en este viernes en el que el Señor Jesucristo fue crucificado. Pero no nos quedemos con que el Señor Jesucristo murió. Porque desgraciadamente la gran mayoría de las personas tienen en su mente pues que el Señor Jesucristo está en una cruz muerto. No, Él resucitó y en los próximos videos vamos a hablar al respecto. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por orar por nosotros y por compartir estos videos. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.